recuerdo una película que vi hace mucho tiempo. Pastor, ¿usted veía películas? Sí, yo veía películas. Había una película en los años 1900 que se llamaba Air Force One. Y esta película era de Harrison Ford. Harrison Ford era o interpretaba el presidente de los Estados Unidos. Y lo que sucedió en la película fue que unos espías rusos tomaron el avión de Air Force One. Y pues después de una serie de eventos, Harrison Ford o el personaje de Harrison Ford fue a otro avión. Lo que me llamó la atención es que cuando el personaje de Harrison Ford, que estaba interpretando al presidente de los Estados Unidos, entró en este nuevo avión, el piloto de esa aeronave dijo por la radio: atención, esta aeronave se ha convertido en Air Force One. Y yo me quedé meditando, porque yo siempre he conocido el avión presidencial como Air Force One. Lo que yo no entendía es que lo que hace el avión Air Force One no es el avión, es el que va adentro. Y si eso es una persona que tiene solamente autoridad terrenal, imagínese aquel que está sentado en el trono. Porque cuando el presidente entra en un avión, ese avión se vuelve Air Force One. Pero cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de un hombre o de una mujer, ya no es ese hombre o es esa mujer, sino que es Cristo que vive dentro de nosotros. Porque hay una cualidad y hay una autoridad cuando el presidente entra en el avión que lo hace Air Force One. Ya no es un avión cualquiera, es un avión que carga a alguien con autoridad. Es que usted y yo tenemos que entender que usted y yo no somos gente cualquiera. Es que usted y yo tenemos que entender que cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, usted y yo cargamos con una autoridad. Usted y yo cargamos con una asignación. El apóstol Pablo dice que usted y yo somos embajadores. Y yo no sé usted, pero un embajador no fue llamado para estar sentado dentro de un domicilio. Fue llamado a promover el reino el cual representa. Y aquí hay muchos el día de hoy que tienen que entender: usted nos representa Calvary en español, usted nos representa a Antonio, usted nos representa a la pastora Yesenia, usted representa al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y eso tiene que caminar, eso tiene que cambiar su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de comportarse. Hoy allá arriba 6 personas tomaron unas clases para el próximo domingo, el próximo sábado, tomar una decisión pública de que ya yo no soy el mismo. Ya yo no soy quien yo era antes. Ahora yo entro públicamente en las aguas para declarar y proclamar a aquel que vive en mí. Amados, usted y yo no portamos cualquier cosa. Usted y yo no portamos cualquier cosa. Cuando usted porta algo especial, cuando estábamos en el viaje misionero, la pastora me enseñó unos aceites de oliva y yo le vi el precio. Y dije: oh, son cariñosos, pero, y el envase se ve como cualquiera. Ella me dijo: es que no es el envase, es el aceite. Es el aceite que porta, porque yo tomé ese frasco de aceite y no olía igual, no se sentía igual, no se percibía igual. Amado, cuando usted tiene el aceite del Espíritu Santo dentro de usted, ya usted cambia, ya usted es transformado, ya usted es evidente de que hay algo diferente en usted. Yo no sé usted, pero yo estoy tan agradecido de que no es el frasco, es el aceite. Es más, dile al que está a tu lado: mira, ese frasco está perfumadito, pero no es el frasco, es el aceite. Es el aceite. ¿Qué aceite tú portas? ¿Qué aceite tú llevas? Dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí frente a ustedes. Siento que ya tengo como 2 meses que no predico. Vamos a ver si no se me olvidó. Pero muy agradecido con lo que Dios hizo. Estuvimos en España
Vamos a ver un video en unos minutitos, pero las imágenes no reflejan lo que allí se hizo. Yo le doy gracias a Dios, primero que todo, porque el Espíritu Santo fue delante, detrás, alrededor de nosotros. Nos cubrió, nos protegió, especialmente de esas escaleras, hermana Mayra. Pero no podemos enseñarlo todo en video porque estuvimos trabajando con comunidades musulmanas. Pero aún en la comunidad musulmana, el nombre de Cristo es proclamado. Estuvimos con alrededor de 26, 27 niños, hablándoles, demostrándoles el amor de Cristo. Una experiencia preciosa, una experiencia que miren, yo se lo digo a ustedes, si usted nunca ha ido a un viaje misionero, mire, más que un viaje a Punta Cana, más que un viaje a Cancún, un viaje misionero cambia la vida. Así que yo quiero que veamos algunas de las imágenes de lo que pasó allá en Lavapiés, Madrid. Un momento muy precioso y quiero públicamente darle gracias al anfitrión del viaje, Mark Cannon. Quiero darle gracias al Centro Oasis en Madrid, Lavapiés, haciendo un trabajo muy, muy precioso. Quiero también dar gracias al Ministerio On the Red Box en Madrid. Si ustedes no lo siguen en la social media, síganlo. Ellos simplemente van a la Plaza del Sol con una caja roja y ahí se paran en la cara roja a adorar y a predicar el Evangelio. También a Peniel, que nos dio la oportunidad de llevar un mensaje donde hablamos de que Egipto no es tu destino final. Un momento muy precioso cuando el pastor dijo, pastor, me gustaría que ustedes hagan la oración final. Yo dije, ya yo sé a quién llamar, y le dije a la pastora, venga y suba y haga el llamado. Un mover precioso, no se quedó ni una sola persona sin pasar al altar, pero vivimos un tiempo muy, muy bonito. Entre ellos, una experiencia que nos marcó. Voy a usar nombres inventados por seguridad, pero una pareja fue a darnos un testimonio. Llamémoslos a él Samuel y a ella la llamaremos María. Esos no son los nombres de ellos. Ni siquiera voy a decir de qué país, pero ellos compartieron un testimonio donde ellos estuvieron diciendo que el país donde ellos son fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Encarcelados. Y hubo un momento que el muchacho estaba interesado en la joven, pero la joven no era creyente. Vivía en depresión. Ella decía, yo no podía ver luz al final, no tengo esperanza, es mejor que yo muera.
y él le hablaba de Cristo, le hablaba del amor de Cristo, pero ella no entregaba su vida al Señor. Este joven hizo algo interesante. Él le dijo a Dios: Dios, yo amo a María, pero si ella no te ama a ti, yo no la quiero. Porque yo te amo a ti más que lo que yo la amo a ella. Oiga, qué oración. Esta persona, los dos estuvieron encarcelados por muchos años. No sabía si iban a salir. Los carceleros le decían: te vas a morir mañana, vamos a traer a tu papá, a tu mamá, lo vamos a matar aquí. Ellos no tenían ninguna certeza de si iban a salir libres de aquel lugar. Esta persona, Samuel le puse por nombre, un día se acostó y empezó a decir: Dios mío, pero si yo he decidido amarte, ¿por qué tantas tribulaciones? ¿Alguien aquí alguna vez le ha hecho esa oración a Dios? Señor, ¿por qué? Si yo decidí seguirte, ¿por qué? Él dice que esa noche él se fue a dormir y él ni siquiera sabía si iba a despertar al otro día, porque eran torturas por haber proclamado el evangelio, amenazas. Él dice que esa noche él simplemente soñó con un pasto verde y sintió una paz que nunca había sentido. Él no entendió el sueño, pero tomó una decisión y decidió seguir siéndole fiel a Dios. Después de varios años, atravesando varios países, termina allá. Y cuando él llega a España, lo montan con otros 16 refugiados y lo llevan a una ciudad sin saber a dónde iba. Él dice que él simplemente iba a esa ciudad y vio por la ventana y allá vio el pasto verde que el Señor les reveló en los sueños. ¿Qué sucedió? Él decidió serle fiel a Dios. María terminó aceptando al Señor. Los dos pudieron salir en contra de todas las probabilidades de cárcel, de muerte, de torturas, ser libres, y hoy están apasionados por el evangelio, predicándole a otros musulmanes de que Jesús sí vive, Jesús sí es real, de que hay salvación, de que hay un Dios. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque decidieron poner a Dios primero. Y mientras yo escuchaba el testimonio, yo estaba traduciendo y me dio como alergia. Porque yo dije: wow, estas personas vivieron en carne propia, y le estoy dando un resumen, pero fue un proceso de varios años. Incluso yo le dije a ellos: wow, yo creía que tú tenías como 20 años. Él me dijo: no, fue un proceso de varios años donde yo no sabía lo que iba a suceder, yo no sabía lo que iba a pasar, pero yo tomé una decisión, y era que iba a seguir a Cristo, cueste lo que me cueste. Y mientras yo meditaba en ese testimonio y en el sermón para esta semana, yo dije: wow, cuánto nos falta. Tenemos aire, tenemos asientos, tenemos café, tenemos donuts, tenemos clases, tenemos actividades, y andamos buscando lo mínimo para andarnos quejando del cuerpo de Cristo, cuando decenas de cientos de miles de almas se están perdiendo, mientras usted y yo estamos buscando algo de qué quejarnos. Nos falta mucho. Usted y yo creemos que ese pueblo está perdido, y yo creo que ese pueblo está teniendo un encuentro genuino con el Espíritu Santo más poderoso que lo que usted y yo estamos teniendo domingo tras domingo, en aire acondicionado y en asientos cómodos. Después del viaje misionero, tomamos unas vacaciones y fuimos a un lugar donde hay una pintura. Si Mari Carmen me puede hacer el favor de ponerme la pintura grande, el panorama completo, si me la puede poner. Esta pintura se llama El Juicio Final. El Juicio Final. Del lado izquierdo usted puede ver figuras ascendiendo. Del lado derecho
usted puede ver figuras descendiendo. En el centro está la persona de Jesús con la mano arriba, porque en el día final todo pasará bajo la autoridad y la supervisión de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver del lado izquierdo la cruz, que es la única que nos salva. Podemos ver el pilar, que es la doctrina de la fe. Pero mientras yo miraba este cuadro, hubo algo que me llamó la atención, porque yo veía las almas subiendo, que representan las almas que son salvas, y del lado derecho veía las almas descendiendo al infierno, hasta que me fijé en algo. Si puede poner la próxima fotografía. Aquí usted puede ver las trompetas. No voy a entrar en detalle, eso se tomaría mucho tiempo. Pero vemos dos ángeles con dos libros. Si usted se puede dar cuenta, el ángel de la izquierda o a mi mano derecha tiene un libro donde están escritos los nombres de aquellos que son salvos, mientras que el ángel de la izquierda tiene un libro con el nombre de aquellos que se están perdiendo. ¿Cuál es más grande de los dos? Esto a mí me llamó y me tocó el corazón. Hay más nombres en aquellos que se están perdiendo día a día que aquellos que serán salvos. Y esto Miguel Ángel lo pudo ver cientos de años atrás, y hoy en día usted y yo estamos sentados en la iglesia en el año 2026 y lo estamos pasando desapercibido. Y quizá a usted no le interese, pero ¿sabe qué? En muchos de esos libros está escrito el nombre de alguien que usted conoce, de un familiar suyo, de un compañero de trabajo. La pregunta es: ¿en cuál libro está escrito el nombre de esa persona? Y la pregunta es si a ti te va a importar o no. Por eso el día de hoy, el mensaje que les traigo se titula: la iglesia que Jesús no llamó. La iglesia que Jesús no llamó. Y voy a estar leyendo varios textos, pero me voy a concentrar en la historia de Jonás, pidiendo que el día de hoy este libro nos hable de manera diferente. Amados, Jonás no fue el último profeta ungido que huyó de su llamado. Aquí hay personas domingo tras domingo huyendo de su llamado. Aquí hay personas que vienen a discipulado semana tras semana huyendo de su llamado. Aquí hay personas que nos ven en línea huyendo de su llamado. Aquí hay personas que huyen de su llamado día tras día. Jonás no fue el último. Hay personas aquí que deberían de haber estado en la clase a las 2 de la tarde. Sin embargo, escogieron huir de su llamado. Cada domingo, creyentes que dicen ser llenos del Espíritu Santo, mientras cruzan los brazos, mientras el mundo se pierde. El problema de Jonás no murió en el vientre del pez. El problema de Jonás está evidente en los bancos de la iglesia el día de hoy. Como dijeron la semana pasada, si usted quiere tirarme piedra, tíremela. Pero el evangelio es el evangelio. Como yo les dije a aquellos que tomaron la clase de bautismo, yo prefiero que esta lección le suene fuerte y cumplir lo que Dios dijo, y no darle teología e interpretaciones mías y que sus almas terminen en el infierno. Todavía hoy el problema de Jonás está evidente en los bancos de la iglesia. Y el Espíritu Santo lleva siglos haciendo una pregunta y no la ha cancelado, no la ha suspendido, la sigue haciendo el día de hoy. El Espíritu Santo no solamente hizo una pregunta allá en el Mediterráneo a un profeta con una actitud. Él la hace esta tarde y se la hace a esta iglesia, y te la hace a ti que me estás escuchando en línea.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Jonás no era un inconverso. No, pastor, yo le di mi vida al Señor, pero no le ha predicado ni a una persona el mensaje del evangelio. No, pastor, es que yo vengo domingo tras domingo a la iglesia, pero estás buscando lo mínimo para estarte quejando en lugar de estar rescatando almas para Cristo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Jonás no era un inconverso. No era alguien que nunca había sentido el fuego del Espíritu Santo. Él no era un creyente sin experiencia. Jonás era un profeta. Jonás era ungido. Jonás había escuchado la voz de Dios antes. Jonás había usado por Dios antes. En 2 de Reyes 14:25 dice que Jonás profetizó con exactitud y Dios cumplió su palabra por medio de él. O sea, era un hombre que conocía de Dios. Pero cuando Dios lo llama de nuevo, se levantó, pero caminó en la dirección equivocada. Jonás 1 del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Escucha bien, la palabra no dice que Jonás dudó. No dice que Jonás se tardó en responder. Dice: Jonás se levantó. El problema de Jonás no fue que no se levantó. El problema de Jonás es que no tenía dirección. Y así hay muchos creyentes el día de hoy que quieren poder pero sin dirección. Amado, Jonás era un hombre ungido. Jonás era un hombre que había escuchado de Dios. Jonás había usado por Dios, pero él no fue en la dirección correcta. Y hoy hay muchos creyentes que dicen: yo sé suficiente Biblia, yo conozco lo que tengo que conocer, ya yo tengo el conocimiento necesario, pero tiene la dirección incorrecta. Y yo hoy vengo a decirte que la dirección correcta es ir y proclamar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, a todas las personas en todo lugar. Jonás no tenía problema de pasividad, porque hay problema de pasividad en la iglesia el día de hoy. Muchas personas le dejan todo al pastor, le dejan todo al ujier, le dejan todo al líder. Pero el problema era su falta de dirección. Y ese es el retrato más exacto de la iglesia pentecostal del siglo XXI. 8 horas en un avión no es fácil, y menos con 1 hora de retraso, con un calor insoportable. Pero yo entendí algo, porque cuando nosotros fuimos a Madrid, el vuelo fueron 7 horas. Cuando volvimos fueron 8 horas. Y cuando yo me preguntaba por qué la diferencia, lo que sucede es que cuando usted va a Madrid, usted va con el viento a favor. Y hay personas hoy que dicen: ¿por qué que Dios no me está usando? ¿Por qué que el Espíritu Santo no me está usando? ¿Por qué que yo no hablo en lengua? ¿Por qué que yo no he sido bautizado? Pregúntate si será que tú estás moviéndote en dirección contraria al Espíritu. La palabra de Dios habla del Espíritu Santo con 2 nombres. Lo habla como neuma y lo habla como viento. No importa cómo usted lo vea, el Espíritu de Dios es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni sabe hacia dónde va. Pero si usted se mueve con el favor del Espíritu Santo, mire, yo le digo a usted que todo se va a mover mucho mejor. Pero pastor, el avión como quiera sigue en vuelo, sí, pero se tarda más y tiene que luchar más y tiene más turbulencia. Ay, pastor, yo no sé por qué es que mi matrimonio, yo no sé por qué es que mi corazón. Pregúntate: ¿será que tú te estás moviendo a favor o te estás moviendo en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo? ¿Será que tú estás luchando? ¿Será que tú estás peleando? ¿Será que tú estás contristando al Espíritu Santo en tu vida y ni siquiera te has percatado? La iglesia de hoy está activa, con mucho ruido, muchos cultos, programas.
Hay una conferencia aquí, voy para allá. No estoy diciendo que eso esté mal. Tenemos alabanza que mueve los cielos cada domingo. Predicadores como Alex, que habló que no es con mi fuerza en el Día de los Padres, sino con la fuerza del Espíritu. Y como Nairobi, que la semana pasada nos recordó que debemos de sacar la levadura. Tenemos predicadores ungidos, mensajes poderosos, pero la iglesia moviéndose en dirección contraria al mandato de Cristo. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé usted, pero esto no es una sugerencia. Esto no es una sugerencia para el más espiritual. Esto es un mandato para todo creyente. No es una opción para aquel que tiene el don del evangelismo. Es una orden directa para todo aquel que ha resucitado con Cristo. Y sin embargo, muchas iglesias pentecostales el día de hoy, hay más personas que conocen el horario del culto que el nombre del vecino que está perdido. La iglesia pentecostal el día de hoy sabe cuándo va a ser la próxima conferencia y tiene la fecha anotada, ya reservó los vuelos, el hotel, pero no sabe el nombre del compañero de trabajo que no ha conocido a Cristo. Amado, yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero usted y yo tenemos que entender que es que hemos construido altares cómodos en el corazón de Tarsis y lo hemos llamado avivamiento. Eso no es avivamiento. El día de hoy hay más personas que imitan a Jonás que lo que imitan a Jesucristo. Hoy, el día de hoy, hay ungidos huyendo de la gran comisión. Huimos porque conocemos de Dios, pero no compartimos su carga. Si usted y yo compartiéramos la carga de Dios, mire, usted y yo dejáramos los chismes, usted y yo dejáramos las contiendas, usted y yo dejaríamos la apatía. El hombre, lo más peligroso, y hay algo que nos debe de incomodar profundamente si lo miramos con honestidad bíblica, porque Jonás no huyó por ignorancia. Jonás no huyó porque no había tenido un encuentro con Dios. Jonás no huyó porque no sabía qué predicar. Y esa es la excusa de muchos el día de hoy. No es que yo no he tenido un encuentro, no es que yo no sé predicar. Jonás huyó porque conocía perfectamente el corazón de Dios y no quería que Dios perdonara a ese pueblo. Porque somos expertos en señalar el pecado ajeno y no nos damos cuenta de la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Somos expertos diciendo porque míralo, porque mírala, y usted y yo no nos percatamos que Jonás no huyó por ignorancia. Él huyó porque conocía perfectamente el corazón de Dios, pero no creía que Nínive se merecía la gracia de Dios. Dice Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás dijo: yo sabía que tú eres Dios clemente. Jonás tenía la teología correcta. Citaba Éxodo 34:6 de memoria. El texto que Moisés escuchó en el Sinaí. Conocía la naturaleza de Dios mejor que muchos teólogos de seminario, pero conocer el carácter de Dios no lo transformó. Y este es el peligro de la iglesia el día de hoy,
Creyentes que vienen los domingos y hablan en lengua, pero nunca hablan con los perdidos. Creyentes que vienen y levantan la mano en la adoración, pero de lunes a sábado están levantando el puño contra su hermano. Creyentes que con su boca aquí dicen gloria a Dios, aleluya, pero de lunes a sábado están acabando con el hermano o la hermana. Amados, ese es el peligro del día de hoy. Hay muchos creyentes que vienen y me dicen: pastor, tuve un sueño, tuve una visión, pero la visión que tuviste es para rescatar almas. Pastor, el Señor me enseñó una visión, que tenga cuidado con fulano. No me hable de que tenga cuidado con fulano, porque es que el que vive dentro de mí es más grande que el que vive en el mundo. Y no importa quién se levanta, ningún arma forjada contra mí prosperará. Yo lo único que tengo que saber es: te apasionan las almas. Te apasionas por las almas. Creyentes que claman en el altar día tras día, pero llevan meses sin mencionarle el nombre de Cristo a alguien. Creyentes que conocen el poder de Dios en la iglesia, pero apagan el switch desde que andan en la calle. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi pregunta es: ¿cuál es la evidencia de que usted tiene el poder del Espíritu Santo? No es hablar en lengua, no es brincar en la iglesia, no usted saberse los versículos bíblicos. La evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es cuando usted es testigo en mi trabajo, en mi familia, en el Cucao, en la playa, en Marque Vázquez, en la bodega, donde quiera que usted vaya. Esa es la evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo. Deje de estar buscando llenura en libros y busque llenura en presencia, en intimidad, en obediencia. Esa es la mayor evidencia de que usted está lleno del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no les es dado para aquellos que quieren una comodidad religiosa. Es para aquellos que entienden la gran comisión. Porque el poder es dado con un propósito, y es ser testigos. Pero muchos quieren el poder sin cumplir el propósito. Esta es la diferencia entre conocer a Dios y parecerse a Dios. Jonás podía citar la teología correcta, pero su corazón estaba lejos del corazón del Padre. Dios veía 120,000 almas sin dirección, 120,000 personas camino a un juicio, 120,000 hijos potenciales para el reino, pero ese peso no estaba en el corazón de Jonás. Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que salimos de esta iglesia con el mismo fuego del que le presentó la palabra desde este púlpito? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue dirigido a alcanzar a los perdidos de su vecindario? ¿O usted salió de aquí pensando que va para Texas Roadhouse a las 6 de la tarde? Juan 5, 39 y 40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amados, los fariseos estudiaban más Biblia que cualquiera, y cuando la palabra hecha carne caminó entre ellos, ni siquiera lo reconocieron. Porque usted puede ser experto en escritura y ciego ante la misión. Por eso a mí ni siquiera me gusta ver esos videos de ataques, porque a eso no fue lo que Dios nos llamó. Dios no me llamó a mí a estar atacando a nadie. Cada quien tendrá que enfrentar a Dios el día final. Lo que Dios me dio fue una misión de proclamar el evangelio, de ser testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo esto, porque Judea era el pueblo de Dios, pero Samaria estaba demasiado perdido para los judíos, y ellos creían que Samaria no tenía salvación. Pero aún así Dios le dice: no, es que ustedes me van a ser testigos entre aquellos que ustedes creen
que son los escogidos, pero también tienen que ir aquellos que el mundo desecha, porque usted y yo estamos llamados a proclamar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Se me importa que tenga una jeringa en el brazo, se me importa que esté donde quiera que esté. Mi llamado es ser testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El problema es que hay muchos que proclaman el evangelio siempre que estén en Judea. Si me dan el micrófono, entonces yo hablo. Si me dan la oportunidad, entonces yo hablo. No, mi amado, a mí me están pelando y yo digo: oye, tú conoces de Cristo, oye, tú participas en una iglesia, oye, tú has conocido a tu Señor y Salvador. Porque es que no es solamente en Judea, es en Samaria, en los lugares incómodos. Nosotros estuvimos en un lugar de musulmanes. No pudimos enseñar la foto, pero en ese lugar habían al menos 500 personas orando. Y hoy en día muchos creyentes todavía sentados en su silla, esperando que otro vaya, cuando la misión es para todos. Cuando usted y yo todos hemos sido llamados. Usted se puede saber todos los versículos del evangelio y nunca evangelizar ni una sola alma. Porque hay muchas personas que saben versículos del evangelio para culpar y señalar a otros, pero no para salvarlo. Yo no sé si fue la harina, pero la Biblia dice en Romanos 8:29 que fuimos destinados ¿a qué? A ser conformados a la imagen de Cristo. No solamente a conocer su doctrina, sino a parecernos a Él. Ese mensajito que tú mandaste, ¿te hizo parecerte más a Cristo? Ay, 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 uy, uy, uy. Esa página que tú sigues en Instagram, en TikTok, ese historial que tú lo borras antes de que tu esposa... Ay. La palabra nos llama a parecernos a Él. Jesús lloró por las ciudades perdidas. Jesús dejó el cielo para buscar al perdido. Jesús tocó leprosos, comió con publicanos, habló con mujeres de mala reputación. Ese es el Jesús que usted y yo decimos parecernos, pero ¿en qué parte de nuestra vida lo estamos demostrando? Si nuestra teología no nos hace amar como Jesús, no hemos entendido el evangelio. Si la teología que usted y yo recibimos es para andar criticando, es para estar murmurando, es para estar señalando, no hemos conocido el evangelio. Jonás se aleja de la misión. Hay muchas personas el día de hoy que yo quiero que usted entienda que es que Jonás no se quedó tranquilo. Él no simplemente dijo que no y se sentó en su casa. Él se levantó, fue camino al puerto, pagó el precio del pasaje. Yo no puedo entrar mucho aquí, no puedo profundizar mucho, pero qué interesante que Jonás tuvo que pagar un precio por ir lejos de donde Dios lo había mandado. Y hay personas hoy perdiendo su matrimonio, perdiendo su familia, y se preguntan por qué. Porque es que hay un precio que se paga cuando usted y yo corremos en la dirección incorrecta. Jonás pagó el precio del pasaje. Se montó en el barco, se instaló cómodamente. Y la palabra dice que él bajó al interior de la nave y se echó a dormir. ¿Dónde estás durmiendo y no te estás dando cuenta que te estás alejando de la presencia y el llamado de Dios? Quizá en un momento adorabas y ya el día de hoy no adoras. Quizá un día orabas y ahora no oras. Quizá antes no te perdía una escuela bíblica y ahora buscas las 150 excusas para dejar de ir a una escuela bíblica. Quizá cuando tenías una necesidad te arrodillabas, se te pelaban las rodillas orando por ese milagro y recibiste el milagro y ya no has vuelto a orar. ¿Dónde estás durmiendo que no te estás dando cuenta
que te estás alejando de la presencia de Dios. Jonás 1:5-6 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Mira que está al lado tuyo. ¿Qué tú tienes, dormilón? Por lo menos 2 se tuvieron que despertar. Levántate y clama a tu Dios. Porque para los partidos de fútbol sí estamos bien despiertos, pero eso es para otro día, eso es para otro día. Eso es para otro día. Porque los partidos a las 10 de la noche usted está despierto los 90 minutos y el tiempo adicional para asegurarse de que Argentina pueda marcar el gol y ganarle a Ghana. Pero nadie le gana al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nadie puede salir victorioso. Le dicen: levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Yo no puedo abundar mucho aquí, pero qué interesante que hasta aquellos que tenían religiones paganas entendieron que sus religiones no lo podían salvar. Pero había uno que sí tenía un Dios que ellos sabían que sí podía responder, que sí podía escuchar, que sí podía tener su petición. Por eso hay personas que usted dice: pastor, yo no sé, pero fulano me llamó y que orara por ellos, y ese hombre vive en bares y discotecas. Porque es que hasta los perdidos, hasta aquellos que no conocen a Dios, le llega un momento que tienen que buscar a un creyente y decirle: mira, ora tú, clama, llama a Dios, yo quiero un milagro. Pero eso no es el tema del día de hoy. Había una tormenta que estaba sacudiendo un barco mientras un profeta dormía. El mundo está siendo sacudido de un lado a otro y cientos de profetas siguen dormidos. Familias siguen dormidas. Vecindarios siguen dormidos porque hay profetas durmiendo en lugares donde deberían de estar intercediendo. Hombres paganos, sin pacto, sin unción, clamaban a sus dioses desesperadamente, mientras que el hombre que conocía al Dios verdadero estaba roncando. 500 musulmanes clamándole a un Dios que no puede responderle. Y usted y yo, domingo tras domingo, durmiendo, cómodos. ¿No le parece esto algo familiar? Hoy el mundo está en tormenta, hay familias destruidas, jóvenes sin esperanza, personas con adicciones que están devorando generaciones, depresión, suicidio, ocultismo que entra por la pantalla de nuestros hogares. El enemigo está trabajando horas extras y aquí hay profetas durmiendo. Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Yo no sé por qué está sucediendo esto. Yo no sé por qué el mundo no cambia. Yo sé por qué este país. Yo no sé por qué lo otro. Levántate, dormilón, y levanta un clamor. Levanta una oración que tu Dios sí te responde. Pero nos preocupa más el volumen en el servicio que el volumen del infierno que está consumiendo a las personas a nuestro alrededor. Discutimos por el color de las paredes en el templo, mientras las almas de nuestro vecindario se pierden. Tenemos opiniones: ay, que no me saludaron, ay, que no me gustó esto. Pero no tenemos una convicción de obedecer la gran comisión y de ir y hacer discípulos a Judea, a Samaria, a los confines de la tierra, y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás duerme en el barco mientras la tormenta arrecia. Tarsis era la dirección opuesta a Nínive. No fue una decisión aleatoria que Jonás tomó. Jonás sabía precisamente para dónde iba. Era una huida deliberada. Tarsis hoy se llama: no, es que ese no es mi don. No, es que ese no es mi llamado. No, es que eso es para los pastores y los misioneros.
Cuando Dios abra la puerta, entonces yo voy a obedecer. Cuando mis finanzas estén bien, entonces yo voy a un viaje misionero. Cuando yo no tenga que trabajar tanto, entonces sirvo en la casa de Dios. No, es que hay otra gente más capaz que yo. Pero Hechos 1:8 dice que somos testigos. Un testigo es una persona activa, una persona que habla, una persona que proclama, una persona que vive en movimiento. Al final del libro hay una escena que nos tiene que desnudar el corazón. Jonás llega a Nínive, predica el sermón más corto de la historia. Búsquelo. El sermón más corto de la historia. Sin embargo, se produce el avivamiento más grande en la nación de Nínive. Yo le doy gracias a Dios que Dios no tiene que usar mis palabras para hacer su obra. Yo le doy gracias a Dios que yo no necesito de mi conocimiento para que Dios haga su obra. El avivamiento más grande del Antiguo Testamento ocurre delante de los ojos de Jonás. 120,000 personas vuelven al Dios vivo. ¿Y qué hace el predicador? No le da un tratado, no le da seguimiento, no le dice, mira, te invito al grupo de conexión, no le dice, mira, hay clases bíblicas. No, se queda afuera, molesto, esperando que Dios destruya a Nínive. En Jonás 4, de 6 a 8 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ojo, el hecho de que Dios te esté cuidando no quiere significar que tú estés actuando en obediencia. Porque hay muchas personas que creen que porque Dios lo está cubriendo, estamos bien delante de Dios, pero estamos con la... Ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua. Dice la palabra de Dios que pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Y mucho ojo con eso. Porque cuando usted y yo somos desobedientes, lo que Dios te dé en un día también te lo puede quitar. Lo que Dios te dé en un día te lo puede quitar en un día. Dice que el gusano hirió la calabacera y se secó. Y acaeció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Jonás no se alegró por las 120,000 almas arrepentidas. Jonás se alegró por una calabacera. No celebró el avivamiento más grande de la historia. Él celebró la sombra, celebró la comodidad. Hay muchos aquí que nos gusta hablar de Dios siempre y cuando estemos cómodos, siempre y cuando estemos en la sombra, siempre y cuando no tengamos que sacrificar de nuestro tiempo. Yo doy gracias a Dios por cada uno que dispone de su tiempo para servirle al Señor. Jonás celebra la calabacera, la sombra, y el Espíritu Santo hace una pregunta que atraviesa los siglos. En Jonás 4:11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cuál es tu calabacera? ¿Tu reputación? ¿Tu tranquilidad? ¿Tu círculo de amigos? ¿El ministerio que te da reconocimiento dentro de la iglesia, pero que nunca te saca a las calles? Porque cualquier cosa que amemos más que las almas va a terminar alejándonos del corazón de Dios. Es como un bombero que suena la alarma, y estoy terminando, y hay una familia atrapada en un edificio en llamas. Y él responde, yo quiero entrar, pero no quiero ensuciar mi uniforme. Todos diríamos sin dudar, escogiste la profesión equivocada. Amado, de la misma manera, cuando la iglesia de Jesucristo
llena del Espíritu Santo, cuida su imagen más que las almas, ha olvidado para qué fue llamado. Cuando una calabacera vale más que una ciudad perdida, nuestros corazones necesitan un encuentro nuevo con el Espíritu Santo. Huimos porque muchas veces tu dolor habla más fuerte que el Espíritu. Jonás tenía razones reales. Si usted lee el texto bíblico, Jonás no era un hombre irracional. Sus razones para resistir la misión eran históricamente comprensibles. No puedo entrar en detalle porque nos iríamos mañana. Pero Nínive era la capital del imperio asirio. Los asirios eran el enemigo número 1 de Israel. Buscaban prisioneros, decapitaban pueblos enteros, amontonaban cabezas humanas a las puertas de las ciudades conquistadas, arrastraban cautivos con ganchos en los labios y lo exhibían como una propaganda militar con orgullo. Jonás probablemente tuvo que enterrar amigos que fueron víctimas de ese sistema. Conocía familias que fueron destruidas por ese imperio. Su dolor era real. Su herida era legítima. Pero había un problema. Que las heridas que usted y yo no le entregamos al Señor van a terminar tomando el control de su vida. Y siempre empezamos con una teología propia. No es que esa persona no merece escucharlo. No es que donde ese yo no voy. No es que a ese yo no lo voy a llamar. No es que yo no me siento con capacidad para orar. Todos tenemos una Nínive. No tendremos un imperio asirio, pero todos tenemos un Nínive. Puede ser el ex esposo que destruyó el hogar. Puede ser el familiar que nunca estuvo cuando tú lo necesitabas. Puede ser un líder espiritual que abusó de su autoridad. Puede ser un amigo que traicionó tu momento más vulnerable. Puede ser el vecindario que creciste, el grupo que perteneces, la clase de personas que decidimos que no merece nuestro ministerio. Y cuando el dolor decide quién merece la gracia, usted y yo dejamos de ser herramientas del Espíritu Santo y nos convertimos en guardia de una gracia que no nos pertenece. Cuando el dolor decide quién merece la gracia, dejamos de ser herramientas del Espíritu y nos convertimos en guardia de una gracia que no nos pertenece. ¿Tú sabes qué? Hasta el que te hirió se necesita la gracia de Dios. Hasta el que te lastimó, hasta el que te abandonó, necesita de la gracia de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escucha eso. No cuando cambiamos, no cuando mejoramos, no cuando merecíamos ser perdonados. Aún siendo enemigos de Dios, antes de que cualquiera de nosotros cruzara las puertas de esta iglesia, antes de que levantáramos la mano en adoración, antes de que recibiéramos la llenura del Espíritu Santo, usted y yo éramos Nínive, éramos un caso imposible, estábamos perdidos. No es posible que usted y yo estemos caminando en la evidencia y la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a algunos que te dieron demasiado perdido, pero la gracia de Dios, la gracia de Dios nos alcanza en aquel lugar donde estamos perdidos, donde estamos desconsolados, donde estamos deprimidos. Alguien que decide no dejarse gobernar por su dolor. Alguien que decide ir, alguien que decide hablar. Alguien que tuvo que decidir llevarte el evangelio a ti y a mí. ¿Con qué autoridad usted y yo queremos negar el día de hoy lo que un día recibimos? ¿Quién nos ha dado la autoridad a nosotros para estar negando lo que usted y yo un día recibimos? La iglesia del día de hoy que selecciona destinatarios del evangelio. Hay muchas personas en las iglesias que creen que tienen que tener una lista. Pero no, amados, esa lista no está en la Biblia. Esa lista la escribió el Cordero Inmolado con su sangre en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo cayó en Pentecostés sobre 120. Ese mismo día Pedro predicó y 3,000 almas más
Muchas de ellas, de las mismas que habían pedido la muerte de Jesús, se arrepintieron y fueron bautizados. Dios no tiene una lista de imposibles. Él solo tiene una lista de llamados. Y en esa lista estamos todos nosotros. El dolor nunca debe convertirse en el filtro que decide quién merece escuchar el Evangelio. Jesús es el verdadero y mejor Jonás. Jesús mismo declaró en Mateo 12:41: aquí hay uno mayor que Jonás. ¿Por qué mayor? Porque ambos fueron enviados por el Padre, pero respondieron de manera diferente. Jonás huyó de su misión. Jesús dejó la gloria para cumplir la suya. Jonás esperaba la destrucción de la ciudad, pero Jesús lloró sobre Jerusalén. Jonás durmió mientras el barco se hundía, pero Jesús calmó la tormenta con su palabra. Jonás se enojó cuando Dios perdonó, pero Jesús entregó su vida para que Dios pudiera perdonar. Jonás salió de la ciudad esperando fuego, pero Jesús salió de la ciudad cargando una cruz. Jonás limitó la gracia a su dolor y Jesús derramó su sangre para quitar toda barrera, y ese es nuestro Señor. Donde Jonás falló, Cristo triunfó. Donde Jonás huyó, Cristo permaneció. Donde Jonás levantó muros, Cristo derribó la pared de la separación. Por eso Efesios 2:14 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús nunca puso su comodidad por encima de nuestra salvación. Él nunca decidió que éramos demasiado rebeldes para merecer su gracia. Él murió por sus enemigos. Y ahora nosotros, que fuimos esa Nínive, hoy somos su iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene una misión. El libro de Jonás termina de una manera que nos desafía a todos. Termina con una pregunta, no con una respuesta. No sabemos qué decidió Jonás. No sabemos si cambió o no. No sabemos si volvió a Nínive con un corazón diferente. ¿Por qué Dios dejó el libro inconcluso? Porque la respuesta no la escribió Jonás. La respuesta la escribió Jesús cuando resucitó al tercer día. La respuesta la escribe cada generación con su propia obediencia. Y hoy el Espíritu Santo nos hace la misma pregunta que le hizo al profeta: ¿no tendré yo piedad de esta gran ciudad? Y no es una pregunta para tu mente, es una pregunta para tu corazón. ¿Te duele más la ofensa que recibiste o las almas que todavía no conocen al Espíritu Santo? Porque mientras tu dolor sea más grande que la carga por los perdidos, vas a seguir pareciéndote a Jonás. Pero el día que la cruz sea más grande que tu herida, ese día el Espíritu Santo va a comenzar a usarte de manera que usted nunca imaginó. La cruz no solamente perdona los pecados, también rompe nuestro derecho a querer vivir cargado por el resentimiento. No podemos ser bautizados en el Espíritu Santo y seguir con el corazón apagado por el perdido. No podemos clamar en el altar por avivamiento y salir de aquí sin una carga por los que perecen. El fuego del Espíritu Santo no fue dado para que nos calentemos a nosotros mismos, fue dado para que alcancemos al mundo. Y esta tarde el Espíritu Santo no está buscando que usted solamente levante sus manos. Él está buscando que usted y yo rindamos nuestro corazón. Y quizá el día de hoy hay alguien que lleva años en la iglesia, que sabe hablar en lengua, que conoce la Biblia, que sirve en el ministerio, pero que todavía está alimentando una herida en silencio. Hay un nombre que todavía te provoca ira en tu corazón. Hay una persona por la que no has tenido la capacidad de orar. Hay personas que no has tenido la capacidad de perdonar. Hay una Nínive a la que tú y yo nunca hemos querido ir. Y el Señor dice hoy: no solamente quiero sanar lo que te hicieron, quiero liberarte de todo lo que produjo eso en ti. Y quizá hay alguien que se identifica más con Nínive. Y quizá hoy dicen: pastor, si usted supiera lo que yo he hecho.
yo no sé lo que tú hiciste. Pero Jesús lo sabe. Y aún así murió por ti en la cruz del Calvario. No existe una vida tan oscura ni tan sucia que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No existe un pasado tan roto que el poder del Espíritu Santo no pueda restaurar. No existe nadie tan lejos que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Y hoy el Señor quiere romper cadenas invisibles. Hoy el Señor quiere arrancar raíces de amargura. Hoy el Señor quiere encender de nuevo el fuego de la carga por las almas. Hoy el Señor quiere que usted y yo volvamos al corazón de Cristo. Es mi oración el día de hoy que usted y yo ya no seamos más Jonás. Que el Señor haga que esta iglesia sea una iglesia que entiende la gran comisión. Que no dejemos de excusas. Mire, usted sabe que usted no me saludó, pues yo voy y lo saludo a usted. Mire, usted sabe que usted no me llamó, pues yo lo llamo a usted. Mire, usted nunca me ha invitado a una taza de café, pues yo lo invito a una taza de café. Dejemos de estar perdiendo la visión de la gran comisión por simplemente estar enfocados en cosas irrelevantes. Que seamos una iglesia conocida. Porque otro título que yo le quería poner a esta prédica era la iglesia que huyó de la gran comisión. Pero yo quiero que hoy el fuego del Espíritu Santo que cayó en Pentecostés no se quede encerrado en estas cuatro paredes. Que nuestra unción no sea para nuestro entretenimiento religioso, sino para la salvación de los perdidos. Que nos libre de convertir nuestras heridas en doctrina. Hay muchos que el día de hoy han convertido sus heridas en doctrina. Que nos libre de amar más la calabacera que las almas. Que Calvary en español nunca sea una iglesia que tenga fronteras. Que sea una iglesia donde el poder del Espíritu Santo sigue siendo suficiente, lo suficientemente grande para alcanzar a todo aquel que se arrepiente. Porque mientras haya un pecador respirando, todavía hay un viento del Espíritu Santo que quiere llenar sus pulmones. Que la gracia de Dios escriba una nueva historia. Que el día de hoy marque una diferencia. Que dejemos de estar huyendo a Tarsis y vayamos a los lugares donde Dios nos ha llamado. Así que antes de culminar, quiero orar por aquellos que el Espíritu Santo el día de hoy lo ha estado tocando y pueden decir: sí, la verdad es que yo soy más Jonás, con el resentimiento, con la duda, con el dolor, con la falta de perdón, para que el Señor limpie nuestras heridas, que limpie nuestros corazones. Pero primero quiero orar por aquellos que quizás nunca habían escuchado el Evangelio de esta manera. Quizás para ti la iglesia es una rutina más, domingo tras domingo, y hoy has sentido que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu vida. Algo que estuvimos hablando en este viaje misionero, una de las hermanas, es como muchas veces, como la pastora dijo, hay un enfriamiento. No hay esa pasión por las cosas del Señor. Hacemos llamados y nos quedamos sentados. Yo no sé usted, pero este llamado es para todos nosotros. Para todos nosotros que hemos estado huyendo.
para escuchar la voz y la dirección de Dios. Así que el día de hoy, la primera oración que voy a hacer antes de abrir el altar es por aquellas personas que el día de hoy dicen: yo quiero conocer a Jesús. No te estoy diciendo que seas perfecto. Nadie aquí es perfecto. Pero sí podemos reconocer que necesitamos más de Jesús. Y yo no voy a pedir que nadie cierre los ojos. Porque si usted y yo tuvimos los ojos abiertos para pecar, debemos de reconocer que debemos tener los ojos abiertos para mirar a la cruz y recibir ese regalo que solamente se recibe por gracia y por fe. Tú puedes escuchar todos los mensajes, pero hasta que tú no tomes ese acto de fe, el libro, ¿en qué libro está escrito tu nombre? Este llamado es para ti. Si tú estás aquí y el día de hoy reconoces: yo tengo que tener una relación más profunda con Jesús. Esto no es para avergonzar a nadie. Si Jesús murió públicamente por nosotros, usted y yo tenemos que rendirnos públicamente por Él. Y esto va a retar tu fe, va a retar tu calabacera. Hoy alguien tiene que tomar la decisión. Así que si estás aquí y hoy tomas la decisión de que quieres conocer más a Jesús, yo no voy a hablar mucho. Solamente quiero que donde estés, si estás en casa, ponnos en los comentarios. Pero solamente que quiero donde estés levantar tu mano. ¿Por qué? Para saber por quién voy a estar orando. Así que si estás aquí el día de hoy y dices: hoy Jesús, quiero conocerte, levanta tu mano ahí donde estás. Ahí donde estás, solamente la levanta. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, veo tu mano. 5, 6 manos, gloria a Dios. 7 manos, Dios le bendiga. Pueden bajar la mano. Señor Jesús, en este momento yo te presento estas manos que fueron levantadas, no solamente aquí en este santuario, sino en los hogares. Señor, solamente te estamos diciendo: entra en nuestros corazones, examínanos. Hoy queremos conocerte más. Haz tú la obra que solamente tú puedes hacer. Hoy te presento mi vida y mi corazón. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que nunca más vuelva a ser igual. Amado, si tú hiciste esa oración de todo corazón, creemos que hoy es el inicio de tu nuevo caminar con Cristo. Aquí hay unos trabajadores de altar que están ansiosos para orar contigo por cualquier petición. No te pierdas la oportunidad. El altar queda abierto. Ven, adora a Dios. Al final del servicio les voy a pedir a los nuevos visitantes que nos regalen 5 minutitos en el Welcome Center para que la pastora y yo podamos conocerlo. Segundo, allá afuera hay una lista. El próximo sábado vamos a tener un pasadía, vamos a tener bautizos, y hay personas que me han preguntado cómo puedo colaborar. En esa lista usted puede anotar. No es obligatorio, pero si usted quiere traer algo, anótelo para saber, sea lo que sea. Y por último, quiero recordarles que se conecten con la hermana Ari, porque el viaje para Pensilvania está a la vuelta de la esquina y había que pagar antes de ayer. Queremos ponernos al día, no queremos que perdamos la bendición de ir. Pasamos un momento muy bonito, vemos una obra de teatro cristiana y vamos a ir a Hershey Park para ver quiénes de verdad se agarran de la fe o quiénes gritan en los roller coasters. Pero va a ser un momento muy bonito para conocernos más. Pero vengamos al frente, no perdamos esta oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti, que resplandezca sobre los hijos de tus hijos y que sobre todo te dé paz. Dios te bendiga. Pasa al frente a orar. Vamos a deleitarnos en la presencia del Señor. Dios te bendiga.